A ver, ¿qué es lo que nos depara esta semana en los mercados tras ese buen dato de empleo en Estados Unidos el viernes pasado que volvió, como sabéis, a tensionar los mercados de bonos, también a la tecnología, al Nasdaq, y esta semana tenemos además más ración, más datos de inflación. A medida que continúa también la temporada de resultados y el precio de la energía, pues ya vemos que no tiene ningún interés en frenarse. El 10 años americano, insisto, está ya a punto de tocar el 2%. Mucho cuidado. Los gestores banqueros con los que voy a hablar en estos momentos también tienen un perfil muy cauto, muy prudente, huyen del riesgo por el riesgo y seguro que tienen también que hacer algún tipo de evaluación respecto a esta subida que van teniendo las rentabilidades de los bonos. Y bueno, a medida que va perdiendo un poco el interés, entre comillas, por la renta variable o al menos algunos sectores. Javier García, director de Velaria Inversores. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal todo? Fernando? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Descansado el fin de semana? ¿Ha ido todo bien? Bueno, todo perfecto. No estoy escuchando muy bien. Pues enseguida vamos a solucionar ese problema, no te preocupes. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Muy buenas tardes. Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal el fin de semana? Bien, un fin de semana caluroso. Caluroso, que la verdad es que asusta las temperaturas estas para el tiempo en que estamos. No llueve, hace calor, irracional, vamos. Pues así está un poco la bolsa irracional, ciclotímica, ¿no? Casi más primaveral que invernal. Con tantos altibajos. No sé qué estación tiene, pero que desde luego que esto es una verdadera locura y sobre todo lo que está pasando alrededor que la va a afectar de una manera muy crítica. Estamos ahora, yo creo que en 2 semanitas de tranquilidad en la geopolítica rusa, que son las Olimpiadas chinas. Yo estoy convencido de que durante estas 2 semanas no va a pasar nada, a menos lo que ocurra cuando las Olimpiadas se den por finalizadas. Bueno, ya has visto que el asesor de seguridad de Joe Biden ha dicho que Rusia está preparándose ya para una invasión inminente. Suelo ucraniano. A mí es que yo lo que no... Claro, el problema, yo no soy capaz de entender esta guerra. Obviamente los rusos tienen una barbaridad que perder. ¿Ya? A los europeos nos va a hacer un 7, a pesar de lo que se dice de que no, que va a venir el gas licuado en barcos desde Qatar. Bueno, llegará. Vamos a ver si hay barcos suficientes, vamos a ver si hay capacidad excedente suficiente y luego, sobre todo, vamos a ver a qué precios, porque los cálculos vienen a decir que nos va a costar como 3 veces lo que nos cuesta ahora. Y no nos vale que los españoles no estemos en esta historia, porque si están los alemanes, estamos nosotros. Y me cuesta mucho creerme, y me duele decirlo, pero me cuesta mucho creerme que Putin esté dispuesto a salir con el rabo entre las piernas de esto y que diga, bueno, pues bueno, he hecho una intentona, pero me voy a mi casa. No sé, después de cómo ha actuado este hombre durante tantísimos años, me cuesta creerme que ahora coja y diga, la amenaza no ha quedado en nada, y creo que algo va a pasar. Y lo que obviamente dicen los americanos, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Bueno, yo creo que ellos manejan una información que ni se aproxima a la que nos están realmente dando, que es una información de ultimísima hora. Nosotros no conocemos nada y lo que conocemos ya asusta. Pero yo creo que vamos a tener un problema y obviamente en los inversores lo que debían ser es cautos y prepararse por la altísima posibilidad de que eso ocurra. Luego. Javier García, director de Velaria Inversores. ¿Ahora sí me escuchas bien? Sí. Con claridad. Perfecto. Javier. Nada, comentábamos un poco, sobre todo Miguel Ángel, un poco el estado tan ciclotímico en el que se han embarcado, en el que navegamos ahora los inversores. Sí, bueno, es verdad que el tema geopolítico está complicado y la verdad que es preocupante un poco ya con el precio de la energía que tenemos que esto todavía lo dispare más, ¿no? Teniendo en cuenta un poco, pues el precio que tenemos ahora del gasoil, de la luz, de todo. Bueno, ya habíamos los datos de inflación de enero y es que al final la energía es el detonante absolutamente de todo, ¿no? Entonces, si sube la energía es que nos sube el precio de todo. Y la realidad es que el año pasado, pues en España tuvimos un 6,5 y en Estados Unidos un 7, ¿no? Esa inflación mantenida durante 10 años nos genera un problema a todos los ahorradores, pero bastante serio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si es posible que no haya este tipo de problemas y que la inflación se pueda reducir, bueno, pues con una estimación de subidas de tipos de interés y una normalización de la geopolítica, aunque, bueno, como bien dice Miguel, la verdad que está un poquito complicado.
Semana se publica dato de inflación en Estados Unidos. No sé si tenéis vosotros algún tipo de pronóstico, Javier. Está en el 7%, bueno, dicen que puede saltar perfectamente al 7,3%, pero parece que estamos como ya anestesiados, ¿no? Sí, nosotros pensamos que va a subir hasta el 7,3. Al final, el problema principal está en las empresas de energía, que cuando llegó el COVID básicamente quebraron 200 y pico, ¿no? Entonces hay un problema de oferta, de demanda, perdón, que al final pues va a mantener un poco la situación a medio y largo plazo. Es que el problema que hay en las empresas de energía y de petróleo no se va a solucionar este año ni el que viene, entonces vamos a tener este problema pues de manera permanente. Una de las cosas con las que se puede luchar es con los tipos de interés y por eso, bueno, pues se estaba diciendo que había una alta estimación de subidas de tipos, pues este año creo que más o menos alrededor del 1%. Lo que pasa que, bueno, cuando sacan a relucir este dato, los inversores se ponen nerviosos y venden acciones, ¿no? Y ahora, bueno, pues se dice, no, vamos a esperar un poquito, ¿no? Pero la realidad es que la inflación va a seguir siendo alta. Nosotros esperamos y no creemos que vaya a estar en estos niveles del año pasado, del 7%, porque entonces ya, como decía, sería una locura, pero no creemos que se vaya a reducir a los niveles en los que hemos estado por los últimos 15 años, que han sido alrededor del 2%. Ese va a ser el dato, uno de los datos principales de la semana, Miguel Ángel. Sí, de hecho, el problema de los americanos, insisto, nosotros somos un país residual en el mundo, pero los americanos no. Son los que mueven absolutamente todo. El problema de los americanos es que su nivel de crecimiento de inflación subyacente es mucho más elevado del que tenemos en España. Por lo tanto, su transmisión de los precios energéticos a la vida cotidiana y constante es muy mala, muy mala. El dato de empleo que salió el otro día lo que vino a decir de una manera, ya todos lo sabíamos, pero vamos, lo puso negro sobre blanco, es que la economía americana estaba completamente recuperada. Eso genera, desgraciadamente, en un momento donde hay mucha inflación, genera una inflación de salarios adicional. Y los salarios suben, no suelen bajar, salvo que haya desempleo, ¿no? Entonces, y en una economía como van ellos no va a ocurrir. Otra cosa diferente ocurre con los tipos de interés en Europa, donde las medidas monetarias del Banco Central Europeo son muy complicadas de tomar, porque claro, Estados Unidos es un país, aquí somos una amalgama de países. O sea, Christine Lagarde tiene que mirar cada vez que dice cualquier medida monetaria que vaya a tomar para un sentido o para otro, tiene que mirar en que hay países como España, por ejemplo, con un nivel de endeudamiento disparado, con un nivel de gasto disparado, con un gobierno que le da igual cuáles sean las previsiones de inflación o que si se cumple o no el crecimiento, lo que dice es que se va a seguir gastando lo mismo porque tiene unos compromisos políticos para continuar en las sillas, pero no se van a producir los ingresos. Por lo tanto, aunque ella no puede cambiar a los gobiernos, ella no puede coger y decir, bueno, ya hasta aquí habéis llegado, tenéis que arreglarlo. Tiene que tomar medidas teniendo cuidado de que, a pesar de que haya derrochadores como somos los españoles o el gobierno español, que no les perjudique de una manera brutal. Por tanto, eso de alguna manera tiene que terminar afectando a los bonistas. Acabas de decir que el bono americano está al 2%. Para mí era el nivel psicológico. Va a empezar a haber en muy poco tiempo mucha gente, mucho rentista americano, mucho rentista de Latinoamérica también, que se encuentra súper incómodo en la renta variable y va a empezar a vender para salir e irse a su sitio natural. A lo mejor no comprará, pero de momento esperará y va a provocar una salida de renta variable sustancial. Bueno, la verdad es que los tipos de interés es de suponer que tras ese giro del Banco Central Europeo el pasado jueves, los países, las empresas y las familias más endeudadas habrán empezado a tomar nota. Precisamente tenemos algunos gráficos que vamos a compartir con vosotros y que podéis comentar, Javier y Miguel Ángel temprano. Por ejemplo, gráficos que muestran un poco cómo la deuda de muchas empresas aquí en Europa está muy por encima de los niveles de los beneficios y los ingresos que tienen. A ver si podemos ver ya alguno de esos gráficos y lo vamos comentando. Esto que, claro, esto las va a sacar, ¿tú crees, del mercado, Javier? Porque, no sé, empresas zombies llevan mucho tiempo entre nosotros, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que hemos estado con tipos de interés cercanos al 0%. Entonces, si estamos con esos tipos de interés, estas empresas pueden seguir sobreviviendo. El problema está en si este año pues la Reserva Federal cumple lo que comentó, ¿no?, de ponerlos en el 1% y en 2023 al 2%, ¿hacia dónde se van a ir estas empresas? Porque claro, si llega un punto donde empiezan a perder dinero, o sea, donde su actividad ya no les lleva ni siquiera a mantenerse, sino a perder dinero, pues tienen que, lo primero, pues reducir el dividendo si lo pagan, hacer una ampliación de capital o pedir más deuda, ¿no? Llega un punto donde tienen que generar impagos y ahí vienen pues los cierres o las quiebras, ¿no? Es que claro, es que hay un 20% de empresas ya que empezaron más o menos a partir del 2014, pero si veis el gráfico, al final la línea va creciendo y al final llega a un punto donde es insostenible. Si hay una subida de tipos de interés, estas empresas, lógicamente, van a ser las primeras en salir del mapa. Yo pienso que a medio y corto plazo pues intentarán mantenerse. Lógicamente pues existen herramientas dentro del sistema financiero que les permiten mantenerse a corto plazo, pero si esto se mantiene así, pues lógicamente tendrán un problema a medio plazo. Eso sería hacer un análisis exhaustivo de cada una de las empresas, ver qué tipo de deuda tienen, a cuántos años, funciones, y a partir de ahí valorarlo. Pero efectivamente hay un problema de deuda a nivel corporativo y gubernamental. Solo hay que ver, por ejemplo, en España. La deuda que tenemos en España no la vemos desde el año 1880. La deuda que hay en Estados Unidos, que es del 126 sobre el Producto Interior Bruto, no la vemos desde la Segunda Guerra Mundial a finales de los 40. Pues hay un problema de deuda general a nivel gubernamental y corporativo. Y este aumento de los tipos de interés a ese 20% de compañías zombies les van a traer un problema a medio y a largo plazo. Miguel Ángel. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La terminología de empresas zombie además ya es graciosa, porque lo que te viene a decir es que son muertos vivientes, que están sosteniéndose de una manera completamente artificial. Lo que ocurre es que la banca también se ha acostumbrado a la patada para adelante. Oye, pues mira, ¿tú cuánto debes? 1.000, pero es que no te puedo pagar nada. Pues vamos a hacer una cosa. Para que no tenga problemas, te voy a subir 3 puntos el tipo de interés. Y te dicen, bueno, pues si no puedo pagar ni el principal, tampoco puedo pagar los intereses. Bueno, no pasa nada, lo que hago es que te presto más y así tú, con el mismo capital que te presto, me pagas los intereses. Beneficios que me anoto yo en mi cuenta de resultados y todos están contentos. Y digo, bueno, pues si tú lo dices, pues siguen así. Claro, cuando estas empresas llega un momento en que terminen cayendo, pues porque, bueno, la patada no pueda continuar muchísimo más tiempo hacia adelante, sufre la empresa y sufre la banca, que tiene que es la tenedora de la deuda. Ese es el grave problema, porque el colateral que compró el Banco Central, aunque hubo un momento en que empezó a comprar el Banco Central Europeo colaterales o a prestar con colaterales de menos calidad, yo siempre digo que una cosa es el high yield y otro es el bono basura, aunque hay veces que se quiere decir lo mismo, no es lo mismo. Un triple C no es lo mismo que un triple B. Entonces, hay quien va a sufrir también la banca, y hay mucho, pero vamos, hay a patadas, porque como descubrimos en la crisis del 2010 que podíamos fabricar dinero sin fin, pues los banqueros, los bancos centrales, los gobernadores de los bancos centrales se han acostumbrado a que es una solución sencilla y que, bueno, parece que no tiene fin. Así tenemos unos balances en los bancos que sería, no sé, yo creo que me moriré y no veré que se reducen a un nivel de razonabilidad. Bueno, precisamente os quería preguntar también qué os parece un poco el momento dulce que están atravesando los bancos europeos, incluso los españoles. También vamos a hablar de energía, pero antes, por situarnos en el sector financiero, Javier. Sí, bueno, el sector financiero ha sido uno de los que más está subiendo estas últimas semanas. Veíamos a los principales bancos españoles. Lo que nosotros estamos intentando es verlo un poco todo en perspectiva, ¿no? El sector bancario a nivel general, tanto europeo como estadounidense, ha subido alrededor del 120-130% desde los mínimos de marzo. Y hoy justo hablaba con un cliente de CaixaBank. Fijaros en el caso de CaixaBank. CaixaBank lleva cotizando en un lateral 15 años entre el 1,50 y 3,80 euros. Actualmente cotiza 3,20, con una subida de prácticamente el 10% las últimas semanas. Ahora todo el mundo está hablando del sector financiero. Nosotros tenemos nuestras posiciones en el sector financiero desde 2020 y no estamos sobreponderando, o sea, no estamos comprando más. ¿Por qué? Porque creemos que el margen de subida que tienen actualmente los bancos
ya empieza a estar más apretado, ya empieza a ser más tenido. ¿Por qué? Porque principalmente es que están muy cerca de los máximos históricos, ¿no? Y no solo estamos hablando de los bancos españoles, sino de los bancos europeos a nivel general, ¿no? Luego hay un problema que es verdad que los tipos de interés, el aumento de los tipos de interés les beneficia a las entidades bancarias, pero no estamos teniendo en cuenta la deuda que tienen las corporaciones y los gobiernos. Entonces, claro, una empresa a lo mejor tiene una deuda alta y con la subida de tipos de interés me debe pagar más dinero. El problema es, ¿va a poder esa empresa pagarme más dinero? Acabamos de ver que el 20% de las empresas americanas son empresas zombies, que van a tener dificultades, ¿no? Entonces, bueno, el sector bancario se puede ver beneficiado, pero es un arma de doble filo. Nosotros actualmente seguimos manteniendo nuestras posiciones en el sector financiero. Además, creemos en el sector bancario, además creemos que van a subir más a corto plazo, principalmente porque está en el momento, ¿no? Hemos visto que estos últimos días con los resultados están funcionando muy bien, pero no estamos pensando en aumentar nuestras posiciones, sino en mantenerlas, y seguramente que con un alza adicional los próximos meses empezaremos a reducir un poquito. Es una inversión, en tu caso, Javier, más táctica que estrategia, por lo que estamos escuchando, más táctica que estratégica. Sí, efectivamente. Al final nosotros tenemos que fijar un poquito más en el largo plazo. Al final nuestros inversores no inviertan a ver qué va a pasar este año, sino a ver qué va a pasar los próximos 5. Entonces tenemos que mirar un poco el marco general. No el marco a un año vista ni a 2, sino el marco a 10 años. Y teniendo un poco en cuenta lo que ha pasado los últimos 15 años con el sector bancario, sobre todo el español, que es donde muchos españoles están invertidos, Santander, BBVA, ¿quién no tiene acciones de estos bancos en España, ¿no? Pues nosotros estamos empezando a ver que están en un nivel relativamente alto. No creemos que vayan a animar el próximo año ni durante este año, pero sí es cierto que no estamos pensando en comprar con estos alzas que está habiendo ahora. Miguel Ángel. Yo, por contra, mi opinión del sector financiero desde hace muchísimo tiempo es muy negativa. Yo creo que cuando tú tienes un producto que se ha convertido en una commodity absoluta, que no eres capaz de más que de vender cacerolas, y que nadie se ofenda por lo que digo, pues porque cuando el producto que tú tienes está al 0%, es muy complicado la diferenciación con el resto de tus competidores, salvo que, como hice en su día Botín, tuvieses capacidad para empezar a bajar de una manera radical los préstamos. Ya no hay esa capacidad, ¿no? Y por contra, tienes unos balances que yo creo que ni ellos saben realmente lo que tienen en sus balances. El día menos pensado sale una noticia de alguien y cuando no es Société Générale, es el otro, pero afecta a todos por igual. A mí me preocupa mucho. Obviamente en un momento de recuperación dices, bueno, pues ya está, ya lo que ocurre es que acabamos de ver que la recuperación no es en todos igual. Acabamos de ver que el número de empresas zombie o que están muy maltratadas son muy elevadas y que antes o después estas compañías, estos bonos basura, terminarán saltando de alguna manera. A mí el único banco que me ha gustado desde hace unos años y el único banco en el que nosotros hemos invertido e invertimos ahora es en JP Morgan, por toda una serie de características. Luego hay bancos más pequeños, pero son muy complicados, como es Wells Fargo. Pero yo personalmente me abstendría en una situación tan complicada como la que tenemos ahora mismo de meter inversiones ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo en el sector bancario. Al que le guste mucho las financieras, yo me iría más a las aseguradoras tipo AXA o tipo Allianz, pero intentaría evitar el sector financiero. Se ve un poco todo más claro en el caso de la energía, ¿no, Miguel Ángel? Bueno, ya hay bancos de inversión que pronostican que nada, en breve va a llegar el precio del petróleo a los $100. Es que al precio del petróleo yo creo que le afectan varias cosas, ¿de acuerdo? El primero, obviamente, es la capacidad, lo que decidan producir los países de la OPEP Plus, es decir, que incluimos a Rusia y compañía. Y luego el precio del petróleo, que es el producto más inelástico que existe, es decir, los precios no recogen la producción de una manera elástica, está muy afectado por los factores geopolíticos. Hoy bajaba un poco el petróleo porque se decía que, que las conversaciones sobre temas nucleares entre Irán y Estados Unidos podían tomar algún rumbo adecuado. Pero dentro de 2 años, si cambia la administración demócrata y entran los republicanos, pues a saber qué va a pasar. Pero si ahora resulta que los rusos son vetados
porque han entrado o han hecho cualquier escaramuza que consideran los americanos o los países de la OTAN que está fuera de lugar en Ucrania, pues de alguna manera se verá afectada la oferta que haya del producto y inmediatamente nos encontraremos con un problema de precio, ¿no? Y a mí el petróleo me resulta eso, está a niveles muy elevados. Cuidado, a niveles muy elevados curiosamente también favorece a muchas compañías. Por ejemplo, Exxon, una compañía que es fundamentalmente extractora más que refinera, porque pasa el break-even de muchos pozos que tiene, que están por encima de los 70 y tantos, el break-even, por lo tanto, a precios de barril, como estamos ahora, de 80 y muchísimos, 90, pues le es muy interesante abrirlos y puede extraer con beneficios. Pero en cualquier caso, es un momento extremadamente complicado en las petroleras precisamente por eso, es decir, porque están muy afectadas por la parte geopolítica. Cuidado, aquel que le guste este tipo de compañías puede aprovechar en cualquier momento, en cualquier repunte de caída, comprar para sostener, pero yo no creo que sea un buen momento para dedicarnos a especular con compañías energéticas, ni mucho menos habiendo un problema geopolítico a la vuelta de la esquina. Ya vemos que todos los sectores tienen sus pros y sus contras. No hemos hablado nada de tecnología, de lo sucedido la última semana en Wall Street, que yo creo que es para comentarlo una y mil veces, fue de nota. La verdad es que se empieza ya a notar, Javier, un poco como se va reduciendo la liquidez, eso provoca a su vez mayor volatilidad y claro, movimientos salvajes que hemos visto. La semana pasada estábamos todos con caras de alucinados viendo el comportamiento de compañías, pues Facebook pero otras muchas más, ¿eh? Sí, al final, fíjate que el Nasdaq cayó de máximo a mínimo alrededor del 18%, cuando el Standard & Poor's 500 cayó alrededor del 12% y Europa cayó incluso menos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Standard & Poor's 500 está compuesto en un 30% por empresas de tecnología americanas, por las grandes que todos conocemos que acabas de comentar, y al final, pues esas empresas son las que se han visto más perjudicadas, ¿no? Nosotros en la tecnología americana, sobre todo las grandes compañías, creemos que son buenas empresas, que van a estar aquí los próximos 10 años y que seguramente sigan generando beneficios, pero el precio que estamos pagando por ellas es demasiado alto, ¿no? Y eso al final, cuando estamos en este tipo de situaciones, que si subidas de tipo de interés, que si problemas geopolíticos, pues el que hace análisis lo ve, pues al final sabe qué vender y qué mantener, ¿no? Y eso es básicamente lo que ha pasado en la última caída, que hemos visto que las empresas tecnológicas se han visto más perjudicadas que el resto de sectores, ¿no? Y al final, hablando también de la energía, por ejemplo, la semana pasada salía un estudio de un fondo del gestor de un fondo de oro que comparaba a Apple con todo el sector de la energía, ¿no? Y es que Apple vale 2,8 trillones y genera 100 billions de free cash flow, de flujo de caja libre, y todo el sector energético tiene un valor de 2 millones y genera un free cash flow de 150, ¿no? Es que al final te das cuenta y dices, oye, a lo mejor me interesa más esta energía a medio plazo que estar en tecnología, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo es que el sector tecnológico en general y el Standard & Poor's 500, teniendo en cuenta el precio que cotiza, va a tener complicado los próximos 5 años. No creemos que vaya a dar unos rendimientos extremadamente negativos, pero sí es cierto que creemos que más o menos la rentabilidad media en los próximos años no se va a parecer en absolutamente nada a la rentabilidad media que hemos tenido en los últimos 10 años, que ha estado alrededor del 14-15%, lo cual es muchísimo, ¿no? Creemos que en los próximos años, teniendo en cuenta el precio al que está y sobre todo la sobreponderación que hay de las empresas tecnológicas en el Standard & Poor's 500, le va a llevar a hacer una rentabilidad media alrededor del 3%. Y esto no es nuevo, quiero decir. Si echamos un vistazo a los últimos 70 años, siempre que los índices bursátiles se han visto muy, muy sobreponderados por un sector concreto, los siguientes años suelen ser complejos. Y es en el momento que el índice está bien diversificado a nivel sectorial que no vemos un sector que tiene un peso del 3% y otro que tiene un peso del 30%, sino que vemos una media alrededor del 7, el 8%, cuando viene un ciclo alcista a medio y largo plazo. Al menos eso es lo que ha estado ocurriendo en los últimos 70 años y no estamos ahora mismo en esa posición. Entonces nosotros lo que vemos es que los próximos años van a ser complicados y no creemos que la tecnología, al menos las big caps americanas, sean ahora mismo un momento de inversión, ¿no? Teniendo en cuenta que la mayoría de los inversores, sobre todo con el tema de la gestión pasiva, están invertidos en el S&P 500. Muchos de ellos no saben que el 30% de ese dinero está en 5 empresas, lo cual al final no es del todo diversificar de nuestro punto de vista, ¿no? Entonces al final, pues lo que estamos viendo es que nosotros ya llevamos reduciendo tecnología un tiempo, pero creemos que esto es otra oportunidad para reducir un poquito más y mantener un poquito el tipo de cara a los próximos años.
precisamente en pantalla todo lo que nos estás contando, Javier, ese distinto comportamiento entre la capitalización de mercado, esa comparación entre Apple y el sector energético. ¿Algún comentario sobre esta cuestión, Miguel Ángel? Claro, la tecnología es ahora mismo un poco... Sí. Ahí está. Sí, yo discrepo, yo discrepo y os voy a decir por qué. Yo soy un analista fundamental. Antes de mirar cualquier otra cosa, lo que miro es el producto de la compañía. Creo que cuando una compañía no tiene producto, da exactamente igual. Las compañías tecnológicas, las fundamentales, las principales compañías tecnológicas, estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Amazon, de Google. Voy a quitar de la ecuación a Apple, ¿de acuerdo? Que la considero que no entiendo su valoración. Pero cuando me voy a estas compañías, yo hace escasamente 4 años, antes de empezar la pandemia, hablaba de una manera constante de que el S&P 500 había que mirarlo de una manera diferente, había que mirarlo por el S&P 499 más Amazon. Y que Amazon yo era incapaz de entender por qué la gente lo compraba de manera sostenida cuando tenía un PER de 100. De acuerdo, bueno, Amazon ahora mismo, en ese momento no se hablaba de que Amazon estaba cara. Ahora se habla de que Amazon está carísima cuando tiene un PER de aproximadamente 50. El futuro, desgraciadamente, el futuro pasa por el análisis de datos. Todos los datos que se coleccionan nuestros luego son tratados no solo como Big Data, sino como microdato, para darnos pues absolutamente de todo, desde servicios personalizados a ventas específicas o a dirigir inclusive nuestros gustos. Bueno, pues Facebook, que es uno de los reyes y lo va a seguir siendo de los datos, cotiza solamente a 17 veces el resultado. Yo creo que es una oportunidad magnífica de entrar en una compañía de estas. Coincido, no van a ser compañías de las que ganes todos los años un 30%, pero es que eso es anómalo. Es que ya me gustaría encontrar un ciclo como el que hemos tenido hasta hace poco, pero tenemos oportunidades en compañías que estamos diciendo que son caras porque valen mucho, pero que, insisto, Facebook o Meta Platform, como le quieran llamar, que cotiza 17 veces el PER. Está prácticamente al nivel de la media de las cotizaciones de las compañías de los últimos 10 años del S&P, es decir, barata. Pues mira, ahí precisamente observamos también cómo hoy Facebook, ahora Meta, va a arrancar también con caídas este lunes. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, y Javier García, director de Velaria Inversores. Es un placer comenzar también la mañana con vosotros. Cuidaros mucho, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Adiós. Un fuerte Igualmente, abrazo. Hasta la próxima un abrazo. Hacemos una pausa y